Hola, a partir de ahora nos concentraremos en presentar los conceptos fundamentales correspondientes a las variables aleatorias discretas. Supongamos que en una inspección en la fabricación de algún componente mecánico, la probabilidad de que una pieza contenga contaminación es 0.01. Se quiere analizar la cantidad de piezas que se deben inspeccionar para detectar la primera pieza contaminada. Asumamos que los eventos son independientes. Utilizando este ejemplo resolveremos las siguientes preguntas. ¿Qué valores pueden tomar y cuál es su probabilidad? ¿Cómo se distribuye dicha probabilidad? También calcularemos la probabilidad de que la variable aleatoria tome cierto valor o esté comprendida entre dos valores definidos. Y finalmente, definiremos cuál es la tendencia central y la variabilidad de dicha variable. Para responder la primera pregunta, tengamos en cuenta que el conjunto de los diferentes valores que puede tomar la variable es 1, 2, 3 hasta el infinito. Es decir, puede que al inspeccionar la primera pieza la encontremos contaminada, o que inspeccionemos la primera y no lo esté, pero la segunda sí esté contaminada. O sea, que se han inspeccionado dos piezas para encontrar la contaminada, y así sucesivamente. Por lo tanto, esta variable x es una variable aleatoria discreta. Recordemos que una variable aleatoria toma un conjunto definido de valores con diferentes probabilidades y que a grandes rasgos la probabilidad es la frecuencia con la que esperamos que se produzcan los diferentes resultados si repetimos el experimento indefinidamente. Esto es el punto de vista frecuentista. Esta probabilidad se puede describir mediante la función de densidad de probabilidad f minúscula de x, que también la podemos encontrar en la literatura como función de probabilidad, función de densidad, función de masa o simplemente densidad. También podemos utilizar la función de distribución acumulada o f mayúscula de x o simplemente función de distribución. En general, la distribución de probabilidad, ya sea f minúscula o f mayúscula, de una variable aleatoria x, es una descripción de las probabilidades asociadas con los posibles valores de x. Expresa cómo se distribuye la probabilidad total, que es 1, entre todos los posibles valores de x. En otras palabras, también podemos decir que es un modelo teórico que trata de explicar el comportamiento de un fenómeno real aleatorio. Analicemos primero la función de densidad, es decir, f minúscula de x. Esta función determina la probabilidad de que una variable aleatoria discreta x en mayúscula tome cierto valor x en minúscula. En nuestro ejemplo no la conocemos, no la tenemos de forma directa, pero sí la podemos encontrar. Primero definimos la variable aleatoria como x mayúscula. Esta variable indica la cantidad de piezas que se deben analizar para detectar la pieza contaminada. Los posibles resultados del experimento, es decir, el espacio muestreal, contiene los siguientes elementos. Que al inspeccionar la primera pieza, ésta se encuentre contaminada. Es decir, la variable aleatoria x que representa este evento toma el valor de 1. Por otra parte, podemos encontrar que la primera pieza inspeccionada es saludable y la segunda esté contaminada. Es decir, se han tenido que inspeccionar dos piezas para encontrar la contaminada. O sea, x toma un valor de 2 para representar este evento. Y así sucesivamente. Ahora calcularemos la probabilidad de cada uno de estos posibles resultados. La probabilidad de que la pieza contaminada esté en la primera pieza inspeccionada
estaría dada por 0.01. Por otra parte, la probabilidad de que esta variable aleatoria tome un valor de 2 implica que la primera pieza inspeccionada esté sana y la segunda esté contaminada. La probabilidad de que esta primera pieza esté sana es de 0.99 y la probabilidad de que la segunda esté contaminada es de 0.01. Por lo tanto, la probabilidad de que esta x sea igual a 2 es 0.99 por 0.01. De la misma forma, la probabilidad de que x sea igual a 3 es igual a la probabilidad de que la primera pieza esté sana, o sea, 0.99, por la probabilidad de que la segunda pieza esté sana, que es 0.99, por la probabilidad de que la tercera pieza esté contaminada, que es 0.01. Finalmente, podemos encontrar una expresión general que puede describir la probabilidad para cualquier valor dentro del dominio de X. Entonces ya tenemos definida la función de densidad. Recordemos de que esta función es válida para los valores de X que son 1, 2, 3, 4, 5, etc. Como es una función no continua, no se puede representar gráficamente como una línea continua. Por lo tanto, se representa como líneas verticales. Para cada valor de x, la altura de la línea depende del valor de la probabilidad. Está claro que la probabilidad de que x sea igual a 4 es este valor de aquí. También es claro que la probabilidad de que x sea igual a 4.5 sería 0. Como propiedades de esta función de densidad podemos destacar, primero, que el valor de esta función siempre está comprendido entre 0 y 1, que la sumatoria de todas las imágenes es igual a 1, es decir, la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. Si resolvemos la serie en nuestro ejemplo para x desde 1 hasta el infinito, podríamos comprobar que es efectivamente 1. Finalmente, que la probabilidad de que x esté entre dos valores a y b, incluyéndolos a ellos, es igual a la sumatoria de las probabilidades individuales. Por ejemplo, que la probabilidad de que x esté entre 4 y 6, incluyendo a 4 y 6, es igual a la probabilidad de que x sea igual a 4, más la probabilidad de que x sea igual a 5, más la probabilidad de que x sea igual a 6. En este caso, esta probabilidad.